Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. En el famoso libro Therapeutic Pocketbook de Bonninghausen, que fue contemporáneo de Hahnemann y citado en la obra de Stuart Close, se descubre que muchas de las modalidades de un síntoma particular eran generales en su relación. Es decir, que por ejemplo, la agravación en una habitación caliente de pulsatilla pudo primero haber sido observada aplicada a la cefalea de pulsatilla, pero luego se pudo aplicar a la totalidad de los síntomas. Por lo tanto, cada vez que encontremos una modalidad en un síntoma local, debemos indagar si también modaliza otros síntomas del paciente, aún los mentales, adquiriendo un carácter general. De todo esto, se deduce que al particularizar el desequilibrio vital del paciente, debemos jerarquizar entre los diferentes síntomas aquellos que presenten como característica principal una localización especial, ya sea en un órgano, cuerpo o en la mente, una sensación peculiar y una modalidad característica, agravación o mejoría referidas al horario, clima, movimiento, ocupaciones, funciones, posición, emociones, etc. Todos estos síntomas deben estar integrados en una totalidad característica e individualizante, expresando en su relación el modo individual de enfermar. La totalidad es más que la suma de las partes. Es la combinación lógica que da sentido a la agregación de síntomas. Como dijo Stuart Close, es la combinación en un todo armonioso y consistente, que tenga forma, coherencia e individualidad. Los síntomas son entonces la expresión de la desarmonía vital, y esta expresión se da en la totalidad de un modo especial e individual. Dicen los biólogos actuales, siguiendo las leyes de la termodinámica que rigen a los sistemas alejados del equilibrio, que en un sistema biológico abierto, como lo es el ser humano y todo lo vivo, la manifestación de un cambio en alguna parte corresponde a un cambio previo en la totalidad del sistema, en la energía del sistema, siguiendo un patrón de información que lo hace individual y único en el cambio, como quiere Ilya Prigogine, que es el autor de estas palabras. Todo es entonces energía, materia, información y tiempo. Los científicos de hoy podrían confirmar sin dudar que lo que llamamos modo, individualidad, idiosincrasia, es la información contenida en el sistema biológico que somos, la que hace de cada caso uno en especial. También los físicos modernos sostienen que la velocidad, la tendencia y la dirección de los cambios está dada por una particularidad subyacente en el sistema, que como un color especial adecúa un ritmo de presentación de los hechos, que se desarrollan en el tiempo encadenando los cambios en un mismo proceso en el que se manifiestan dos órdenes. Uno implícito, que
posibilita la aparición de los fenómenos, es decir, los cambios, y otro explícito, donde dichos fenómenos se manifiestan y no parecen aparentemente relacionarse. Esto está en la totalidad y el orden implicado del físico cuántico David Bohm. Los científicos de hoy podrían decir, sin dudar, que los miasmas son esa tendencia, el calor, el ritmo implícito que en su desarrollo devela paso a paso la información idiosincrásica de la constitución enferma expresada a través de los síntomas. Cada síntoma es una diferenciación codificada del todo, una expresión puntual, sintética y sinóptica de lo que sucede al todo. Esto es lo que justifica el hallazgo patogenético que nos habla del alto grado de relación que existe entre todos los síntomas de una sustancia experimentada, y mayormente comprendida en los síntomas mentales, dado que la mente, por su baja densidad energética, es capaz de revelar más claramente el orden y la coherencia del conjunto, coherencia que también se da en el paciente y en el resto de los síntomas. En la medida en que el desequilibrio de la totalidad se profundiza y se desarrolla, la desarmonía va descendiendo hacia los niveles más densos del sistema, en los constituyentes materiales del cuerpo, como quería Hahnemann, y se escapa nuestro entendimiento racionalista proclive a comprender la realidad como un sinnúmero de partes aisladas del todo al que pertenecen, como si las notas aisladas de una canción nada tuviesen que ver con la melodía que lo subyace. El todo está en cada parte, y cada parte es el todo, y la totalidad es mucho más que la suma de las partes, ya que sólo desde ella se podrá discernir acerca del sentido individual de cada parte. En homeopatía llamamos constitución enferma a ese todo idiosincrásico descubierto en la totalidad de los síntomas característicos que jerarquizan cada caso en especial. Síntomas que por su intensidad, modalidad e historicidad revelan en su conjunto la coherencia del sistema en el estado de enfermedad, así como al decir de David Bohm, la constitución del universo lleva la imagen característica de la individualidad de cada uno de sus elementos, la intensidad de su expresión y la repetición como característica de su movimiento expansivo. Estos síntomas de la constitución enferma solo son rescatables en la historia biopatográfica del paciente, la que muchas veces es confusa, dado que supresiones, intoxicaciones, género de vida, etc., hacen difícil la evaluación de lo característico, y la regla entonces es la involución desde los niveles más sutiles e indiferenciados de expresión de nuestra totalidad biológica hacia los niveles más densos y diferenciados, de la mente al cuerpo, de las sensaciones inespecíficas hacia las lesiones más evidentes. Cuanto más se desarrolla la desarmonía miasmática, más se estructura la enfermedad en lo concreto, de tal manera que en este paciente, que en otra época hubiésemos comprendido claramente una sintomatología que lo caracterizaba a través de toda la vida, dándonos la oportunidad de prescribirle un medicamento ideal que le devuelva la salud de manera permanente, solo manifestará algunos síntomas poco jerárquicos, poco intensos, poco modalizados, simplemente actuales, que guiarán la prescripción hacia un remedio también parcial, que quizás provoque un cambio en el estado de los síntomas que nos permite evaluar de nuevo el caso en busca de esa totalidad pretendida por Stuart Close, donde los síntomas, lógicamente ensamblados,
expresan un todo armonioso, consistente, revelando una idea, un genio, un plan de enfermar que tenga forma, coherencia e individualidad. Nadie tiene mayor arte que este: saber distinguir, por lo que representan, la totalidad de los síntomas tomados para la prescripción, el nivel de curación que se puede alcanzar. Desde el simple alivio de los dolores, hasta la armonía dinámica, donde el espíritu dotado de razón puede libremente utilizar los instrumentos vivos y sanos de la mente y el cuerpo para alcanzar los más altos fines de la existencia, parágrafo 9 del órgano, la homeopatía convoca a los médicos a meditar profundamente respecto de nuestra responsabilidad como discípulos de Hahnemann en la aplicación de la doctrina. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. ¿Cómo están, Marcelo, Betty Cumaldi? Nos encontramos reunidos nuevamente para tratar un tema muy interesante en homeopatía. ¿Es así, Cumaldi? Sí, en realidad esta charla considero yo que es importante, y sobre todo porque es interesante rescatar y remarcar la importancia que tienen los síntomas y la modalización de los síntomas en homeopatía. Y lo interesante es que desde Hahnemann, que fue el primero, obviamente que prestó atención y lo remarca en el órgano en los diversos parágrafos 6, 7, 14, cómo el homeópata debe tomar el caso clínico y la importancia que tiene el síntoma, ya que es el único parámetro que nosotros tenemos para levantar la historia clínica, para tomar el caso y para prescribir el medicamento. En base a esto, que es nuestro parámetro científico, nosotros vamos a poder entonces medicar al paciente. Y lo importante y lo interesante es el aspecto dinámico que tienen los síntomas. El síntoma es susceptible de un movimiento, de una situación, no es algo estático. El paciente es un ser vivo y es un ser dinámico y es un ser que se mueve en el tiempo. De allí la importancia de la historia biopatográfica, porque allí a nosotros nos va a ir describiendo el dinamismo, la dinámica con el que ese paciente se ha movido a lo largo de su vida. Es decir, revelan la naturaleza íntima del enfermo. Claro, por eso Kent, cuando habla de los síntomas, dice que los síntomas son la voz de la naturaleza que revela con claridad la naturaleza íntima del hombre enfermo. Y el hombre enfermo es un ser dinámico, y los síntomas son dinámicos, no son algo estático. Y este dinamismo también es interesante porque lo ponen de manifiesto, este concepto dinámico, las nuevas teorías físicas, y los nuevos físicos han hablado de todo esto, como habló recién el doctor Candegave. Claro, hay que comprender
En primer lugar, ¿a qué llamamos energía vital, fuerza vital, principio vital? En primer lugar, dado que es el origen de la sintomatología, en primer lugar, el concepto de fuerza es un concepto que en la actualidad tiene características que no son similares a las características que tenía esta palabra en la época de Hahnemann. El concepto de fuerza es un concepto que en realidad habla de potencialidad, habla de principio, no habla de fuerza como hecho para la acción y reacción. Hahnemann utiliza esta palabra que es, al llamarla energía vital, que en realidad nosotros sabemos que hay solo 4 energías detectables, ¿no es cierto?, en la naturaleza: la energía gravitatoria, la electromagnética, la energía débil y la energía fuerte, nucleares. Entonces, hablar de energía vital, en realidad estamos hablando de algo que está más allá de estas 4 energías fundamentales, que en la actualidad los físicos, sobre todo los físicos cuánticos o los astrofísicos, la consideran a esta cuarta energía como una información que hay en lo subyacente, que eso es lo que quería decir David Bohm cuando explica el orden implicado, lo que decía Prigogine cuando habla del orden funcional que está por detrás de todas las estructuras celulares, es decir, una información que tiene como característica darle coherencia a los sistemas. Como dice Prigogine, si en un sistema no estuviera este principio fundamental, esta información que está más allá de lo atómico, el sistema biológico perdería su coherencia. Y es muy notable, como dice Prigogine, que todos los cambios que vemos en la estructura biológica, cuando la estructura biológica cambia, es porque se ha provocado un cambio en eso subyacente que es el orden funcional no atómico. Y este es un concepto fundamental para nosotros, porque los síntomas, que como bien dice Betty, son el único parámetro científico que tiene la homeopatía, y los síntomas definidos por esa característica de los síntomas intensos, universales, modalizados, y que aparecen reiteradamente en la vida del paciente, esos síntomas, nuestro parámetro científico, tiene la capacidad de ser los que nos están hablando de esa información subyacente. Esta es la maravilla de la homeopatía. La enfermedad es la manifestación en el orden existencial de la desarmonía del orden implícito. Y eso se hace a través de síntomas. Síntomas que por eso Hahnemann los veía como raros, como especiales, como particulares, porque son síntomas que nos están hablando de la información que hay en la energía vital por la cual el rumbo de la vida se ha determinado hacia un determinado lugar. Lo interesante de esto es que la corroboración de que estos síntomas no están aislados, sino que son síntomas que pertenecen a un conjunto, es que, como dice Stuart Close, cuando nosotros tomamos los verdaderos síntomas homeopáticos, vemos que estos síntomas homeopáticos lo que hacen es transmitir una idea de enfermedad, un plan en la enfermedad, y por eso ese plan siempre es coherente en sí mismo. Entonces este es un concepto de Hahnemann, que es un concepto cuántico de Hahnemann, aunque Hahnemann no haya sabido, por supuesto, absolutamente nada de la cuántica. Sí, también esto es interesante porque inclusive Pasquero en su libro dice que por eso que todo síntoma que tiene su causa y su significado es susceptible de una comprensión dinámica. Claro, eso es interesante. Por eso esto vuelve a lo que habías hablado de Kent, ¿no? Los síntomas son la voz de la naturaleza que revela con claridad la naturaleza íntima del hombre enfermo. Fijémonos cómo Kent habla de la naturaleza y de la intimidad, ¿no es cierto? Los síntomas son la voz de la naturaleza, es decir,
aquellas manifestaciones que nos están hablando de lo que sucede en la interioridad. Por eso que en homeopatía todo lo común queda de lado. Por eso que en homeopatía todos los síntomas, los aparentes síntomas que pueden tener una explicación, no deben ser tenidos en cuenta, sino aquellos característicos, como los llama Hahnemann, porque son raros, especiales, peculiares, intensos, históricos y por supuesto modalizados. Claro, siempre lógicamente hay que tener presente que cuando el ser humano reacciona para adaptarse, o sea que tiene una reacción adaptativa, lo hace con todo su ser. Y al hacerlo con todo su ser, significa hacerlo desde una totalidad, que tiene que ver tanto con su mentalidad como con su parte física, porque el hombre, el ser, es un todo, espíritu, alma y la parte corporal. Entonces, cuando reacciona, lo hace con todo el ser, de allí que asume mucha importancia con respecto al valor jerárquico, tanto los síntomas mentales como el proceso de adaptación de la totalidad, cómo este ser reacciona y se adapta a la nueva situación desde una totalidad. Así es, y cómo se adapta según su peculiar predisposición, ¿no? En este aspecto es interesante como cada síntoma en realidad es una información que está que se manifiesta a los ojos del médico homeópata. Es decir, cada síntoma es una información. Y lo interesante de esta información es que muchas veces, como hemos analizado, y eso se ve en los seminarios de nuestra universidad, sobre todo el que da el doctor Schaffer, como en estos síntomas pequeños, como dice Eugenio Candegave, las relaciones con otros síntomas nos hablan de la idea de la totalidad, de ese plan. Y eso lo podemos ver exclusivamente cuando analizamos la totalidad del paciente, que tiene que ver con su historia biopatográfica. Es decir, darían la imagen de un proceso dinámico, toda claro. la totalidad de los síntomas. Bueno, ¿qué más podés decir, Cumaldi? Y la importancia que adquiere la modalidad, ¿no es cierto?, en los síntomas. Claro, la modalidad como cualidad del síntoma que lo particulariza. Claro, porque es parte de lo que estaba diciendo, ¿no? De que dan la imagen de un proceso dinámico. Y la peculiaridad y por lo tanto la individualización de un cuadro patológico o nosológico únicamente se podrá lograr a través de este complejo peculiar o característico de síntomas, porque es el que interpenetra todos los síntomas del individuo, representando por lo tanto la totalidad del paciente, pudiéndose tener así una visión clínica de su verdadera enfermedad crónica. Claro, por eso que lo importante de la charla de hoy ha sido esta idea de la totalidad sintomatológica y los síntomas como referentes de esa información subyacente. Porque en la actualidad estamos viendo el advenimiento de nuevas teorías respecto del descubrimiento de Hahnemann. Y en esas nuevas teorías lo único que se toma en cuenta es la ley de similitud, y por otra parte el conocimiento analógico. Y el conocimiento analógico, si bien forma parte del conocimiento, no puede dejar de lado esto tan fundamental, tan estructural, tan fundacional que ha sido para la homeopatía, que es el síntoma homeopático. Pero el síntoma visto desde esta lectura que le hemos dado hoy entre la editorial y los comentarios finales. En la medida que los homeópatas nos alejemos de nuestro parámetro científico, estaremos alejándonos de los principios fundamentales de la homeopatía. Es decir, que también para, las distintas modalidades que se ha dicho, particulares, raras, paradojales, resultan secundarias para el alópata, en cambio para el homeópata son fundamentales. Y
diría que entonces los síntomas, yo creo haber entendido de la exposición de ustedes, son el lenguaje con que el individuo expresa su disarmonía. Claro. Es funcional y psíquica. Claro, el lenguaje. Es el lenguaje el que transmite la información que está en lo subyacente. Así que, bueno, no nos olvidemos de este parámetro central en la homeopatía, que son los síntomas, y creo que hemos hecho entre los tres un buen análisis, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo, hasta la próxima, Cumalde. Hasta la próxima. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.